¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Semana intensa, complicada en la relación entre México y Estados Unidos. Intentos de acuerdo que no han logrado fructificar. ¿Cuáles son los discursos imperantes en Estados Unidos que están haciendo imposible la conversación? ¿Cuáles son los discursos en nuestro país que están haciendo también muy difícil la conversación? ¿Por qué no se llega a acuerdos? ¿Cuáles son los puntos innegociables? ¿Dónde están las posibilidades de resolver esta crisis? Los elementos de contexto, usted los conoce, la campaña presidencial en Estados Unidos que arranca en breve, la crisis migratoria centroamericana, estábamos a punto de ratificar el TEMEC, ese contexto está siendo un mal caldo de cultivo. Y sin embargo, estos son dos países, México y Estados Unidos, que están forzados históricamente a resolver sus desavenencias. Mejor que sea pronto y no tarde. De eso va esta noche Espiral. Vamos a hablar de la relación entre México y Estados Unidos, o como lo llamamos aquí, Trump versus México. Comenzamos. Días complicados para la historia de la relación México-Estados Unidos, lo decía hace un momento, y para eso, pues voces sensatas, esas que ponen su cerebro en el congelador para poder pensar justamente en estos tiempos. No saben cuánto les agradezco que estén aquí. Como esta edición Espiral, les pido que se presenten ustedes mismos, ustedes mismas. Leticia, comenzamos contigo. Gracias, yo soy Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, ahí por los rumbos de Mixcoac. Y bueno, he trabajado el tema de migración, relaciones México-Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo y me he enfocado sobre todo a ver esta parte que tiene que ver con la dimensión política, del ejercicio político de los mismos actores, y a partir de ahí pues he tocado varios puntos, y algunos de los que me ocupan mucho ahora tienen que ver con las reacciones también de las sociedades frente al tema, y por ahí el tema de la xenofobia fuerte, ¿no? Claro, dejamos de ser puente para ser destino de migración. Ahora hablamos de esto largo. Le doy la bienvenida a Susana Chacón. Qué gusto tenerte de nuevo en esta sala, con estos libros, con estos amigos. Ricardo, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Soy Susana Chacón, directora del Centro Tepoztlán, Víctor Urquidi. Y bueno, pues este es un tema que me ha apasionado siempre, la relación México-Estados Unidos. Como bien sabes, Ricardo, me ha tocado estar como observadora mexicana en las elecciones en Estados Unidos en los 3 últimos periodos, las 2 elecciones de Obama y la elección de Trump. Ya estamos básicamente en un año electoral para el 2020 en Estados Unidos. Entonces, todo lo que sucede o mucho de lo que sucede en la relación bilateral en este momento, pues también se está viendo afectado por el proceso electoral para el 2020. México, la migración se ha vuelto tema principal de las elecciones en Estados Unidos a partir de Trump. No es nuevo, pero con Trump se volvió definitorio. Y sí, lamentablemente, pues hay elecciones en noviembre del año que entra. Falta muchísimo. Falta muchísimo, pero ya no falta nada. Y esto es adelantar los relojes. Le doy la bienvenida a José Carlos Barrón. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Carlos Barrón, doctor Juan Carlos Barrón del Centro de Investigación sobre América del Norte. Soy investigador ahí, también secretario académico. Soy profesor también de la Facultad de Contaduría y Administración en las carreras de Administración y de Negocios Internacionales. Mi tema de investigación es el análisis de medios de comunicación desde una perspectiva geopolítica y pues bueno, toda esta cuestión de los medios nuevos, de redes sociales, etcétera. Ese es básicamente el tema que a mí me llama la atención. Y bueno, pues en mi caso, la manera en la que yo he estado trabajando el tema de Trump pues, tiene más que ver con un personaje del entretenimiento, particularmente de la lucha libre, y tratar de distinguir el sistema político del mediático para tratar de pensar los análisis de manera diferenciada. A ver, me encanta que arranquemos por ahí. A mí una de las obras de teatro que más me gustan es El gesticulador de Rodolfo Usile. Y la verdad, si a mí me obligan a definir con una palabra a Trump sería gesticulador.
hace política haciendo gestos muy elocuentes. Por eso, cuando Hillary Clinton quería hacerle sumas y restas, hablarle con la neurona, explicarle el mundo con la razón, traer a Descartes para decirle que estaba equivocado, pues Trump hacía gestos y ganaba adeptos. Tengo la impresión de que esto que nos está pasando en el desencuentro entre presidentes y entre gobiernos tiene algo que ver con la lucha entre el gesticulador y el que dice nada por la fuerza, todo por la razón. Sí, bueno, desde mi punto de vista, la cuestión, digamos, vista, por ejemplo, con esta lógica de la lucha libre y la lógica del espectáculo de este tipo, pues Donald Trump es todo un rudo, mientras que López Obrador ha intentado ponerse a sí mismo dentro de esta lógica como una especie de técnico adentro de la lucha política. Yo creo que es importante darnos cuenta que Trump ha tomado como rehén de la política interna estadounidense el tema de México. E incluso, pues bueno, las confusiones sobre los muchos Méxicos que existen para poder seguir hablando del electorado y hablar de Centroamérica y otras realidades que son muy distintas a la nuestra, pero que sigue usando, ¿no? Los muchos Méxicos y desafortunadamente, pues nosotros ahora estamos adentro de una disputa que es electoral interna estadounidense, pero nosotros hemos sido incluidos en esa discusión. A ver, ya Susana adelantaba hace un momento como línea de análisis el arranque de las campañas para la presidencial de noviembre del año que entra. De hecho, Trump en días estará arrancando su campaña, ya empieza a dar algunos de los elementos que van a contener su discurso, y yo no puedo olvidar que el momento en que Trump empezó a subir en las encuestas fue justamente cuando en la frontera con Tamaulipas pues dio un discurso que es aquel que nos ofendió muchísimo sobre los mexicanos como criminales. Y cuando ese discurso, que seguramente fue Bannon quien se lo escribió, le va tan bien, Trump se sube justamente en esta lógica. ¿Quién, con un poco menos de ingenuidad que la mayoría, podía suponer que no lo iba a hacer de nuevo? No, sin duda lo va a hacer, Ricardo. Yo creo que el 18 de junio, que ya es cuando él se va a lanzar, básicamente como candidato, precandidato para la reelección, ahí definiremos muy bien cuál va a ser su línea de acción de manera mucho más detallada. Pero le funcionó muy bien jugar contra los mexicanos, y en algún momento, y lo hemos platicado contigo en varios espacios, a pesar de que actualmente la migración es centroamericana, para los estadounidenses existe México, para los estadounidenses que tienen un bajo nivel educativo, el grupo que sigue a Trump, que pasando son el Bravo, los WASP, todo es México. Todo es México. Entonces, hasta llegar a Brasil, más o menos. Pues sí, a pesar del portugués, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque nos van a seguir pegando, nos van a seguir usando, y yo creo que no tenemos que responder a los ataques que sean mediáticos para el público de Estados Unidos, para la campaña, pero sí tenemos que responder en los temas que son de fondo, que nos afectan en lo que es el mediano y largo plazo de la relación. Pero déjame entender el contexto de Estados Unidos. O sea, vamos a ver una campaña donde, como decía Juan Carlos, seremos tema principal, funciona electoralmente, el nivel cultural en Estados Unidos hace que las confusiones puedan manipularse políticamente, y tenemos pocas defensas frente a eso. A mí me gustaría, fíjate que no estoy tan de acuerdo, porque si algo marcó un rumbo que puede ser distinto en esta ocasión, son las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde este discurso, que también fue parte de la retórica, no le dio el triunfo a los republicanos como lo hubieran esperado, y en realidad cambió las coordenadas del poder en el Congreso estadounidense. Entonces, en ese sentido, sí le funcionó hace 3 años, digamos, con el proceso electoral. Y nosotros tampoco ya somos los mismos. Creo que incluso el electorado y el público mexicano no nos espantamos ya tanto a las reacciones. Digo, nos molesta, es horrible, estamos viendo qué hace la autoridad, pero no es esta reacción que sí tenía incluso cierto miedo. Hubo muchos actos fallidos, muy de amenazar, que no le fueron saliendo, y la elección fue contundente. Entonces yo creo que también podemos integrar eso como parte del elemento, en el sentido de que no necesariamente déjame poner una lupa sobre tiene lo que estás eso igual, diciendo. ¿no? Pongo una lupa sobre lo que estás diciendo. Es decir,
claramente la dirigencia política demócrata va a radicalizarse, si me dejas ponerlo en esos términos, porque le funcionó la vez pasada, en su discurso a favor de la diversidad, de la pluralidad, de la tolerancia y de figuras que no se prestan a la violación de derechos humanos y a la discriminación. O sea, ahí está el electorado demócrata y eso nos ha de dar alguna ventaja. Me gustaría que me dijeran cuál. Pero también es evidente que Donald Trump va a abrazar a su electorado. Es decir, no se va a mover a intentar quitarle votos a los demócratas, sino que va a abrazar, y eso implica endurecer sus posiciones de salida. Y por eso ahí el tema migratorio, puesto con el tema de los aranceles, no puedes, digo, podría no ser funcional electoralmente hablando, porque en la medida en que esos aranceles que pudieran entrar en vigor puedan tener un impacto económico, entonces su electorado ya no hace el match entre migración y, digamos, beneficio inmediato. Entonces, a mí me parece que no es una jugada tan buena el hecho de que lo haya amarrado con una cuestión económica. Su discurso xenófobo contra las olas que llegan parece que tenía más éxito que atarlo a una cuestión económica. Juan Carlos. Yo pienso que la estrategia de Donald Trump desde el 2016 y ahora aún más exagerada es, él sabe que los demócratas están muy divididos y quiere mantener esa división funcionando. Y al mismo tiempo sabe que los republicanos están débiles y alimentar las divisiones entre los republicanos también le funciona, para poder seguir siendo la primera minoría, por ponerlo en términos contemporáneos. De tal manera que él sabe que va a haber un público que siempre lo va a odiar, pero necesita que ese público que siempre lo va a odiar siga hablando de él para mantener su rating. Pero al mismo tiempo tiene que asegurarse que el otro discurso no pueda cuestionarse, de tal manera que esté siempre dando bandazos en temas que en realidad no son asociables. ¿Qué estás diciendo, Juan Carlos? ¿Que en una sociedad dividida Trump gana? Sí, lo demostró en 2016 y ahora tenemos a 21 precandidatos en las primarias demócratas. Los republicanos, por un lado, dicen... Pero me da tranquilidad. ¿Dirías que el tema México divide más que cohesiona a los estadounidenses? O sea, no es cierto que todo Estados Unidos está en contra nuestra, no es cierto que nuestra reputación en todos lados está. A ver, ustedes conocen bien las encuestas que se hacen sobre percepciones en ambos países. No, nuestro rating anda malo en la población en general. En la población en general, sí, pero tú mencionabas hace un momento que no teníamos ninguna carta de negociación. Yo creo que tenemos varias y esas hay que explotarlas mucho. A pesar del periodo de campaña... Les quiero pedir un favor. Quisiera que en este segmento intentamos entender qué pasa en Estados Unidos. Porque corremos muy rápido a decir qué debería hacer López Obrador. Pero yo digo en Estados Unidos, evidentemente lo que pasó en la elección de 2016, los demócratas están muy conscientes que a pesar de los 16 candidatos demócratas, porque los otros 5 son republicanos, van a tener que llegar a un momento de cohesión entre ellos, porque no pueden perder como perdieron en 16, a pesar de que la composición de las cámaras en las intermedias les da un juego muy distinto. Entonces, yo creo que ellos han tenido el espacio para pensarse. En este primer trayecto tal vez no es tan claro, porque no es la primera vez que hay tantos precandidatos demócratas. Es parte de la historia en Estados Unidos, pero va a llegar un momento en cuando definan quién es el candidato demócrata, yo siento que van a cerrar filas porque no puede pasar lo que pasó en 2016. Y eso me lleva también a que hay muchos intereses a favor de México en Estados Unidos. A ver, yo empiezo a ver, supongo que Biden va a tener un peso muy importante. Importantísimo. Como potencial candidato, pero veo algunos rostros, por ejemplo, el que fue secretario de la Vivienda de Obama, Castro, creo que se apellida. Sí, Julián Castro. Julián Castro, que además fue alcalde en San Antonio. Tiene que va a jugar mexicano. es hijo de mexicana, ¿no? Nieto de mexicana. A ver, veo, por ejemplo, estos personajes que incluso podrían convertirse en candidatos. O sea, podría haber un candidato mexicano peleándose contra Trump. O por lo menos un candidato a vicepresidente de origen mexicano. Es decir, sí lo que está sucediendo allá es un fenómeno. Ya te entendí cuando decías, en realidad no estamos desarmados.
No estamos desarmados porque por un lado está Julián Castro, pero por otro lado está también Beto O'Rourke, que no es hispano, pero que creció en ambos lados de la frontera y que conoce perfectamente bien a los mexicanos y ha jugado a favor de los hispanos y ha jugado a favor de los mexicanos. Tan es así que su sobrenombre es Beto cuando su nombre no nada tiene que ver. Sí, Entonces, aquí hay quienes ¿Es irlandés? Sí, bueno, es de origen irlandés ya y sabes, ¿no? es de llamar la atención porque sí, realmente, él juega más como mexicano que el mismo Julián Castro, ¿eh? Entonces, en algunos momentos, esas opciones hay que apoyarlas, hay que jugar con ellos a favor de los intereses de México, porque, como bien dices, posiblemente si no es el presidente o la presidenta, el vicepresidente puede tener origen hispano y mexicano o tener, en el caso de O'Rourke, que pudiera ser alguien que juegue mucho a favor de los Ahora, intereses de México. regreso el balón donde estaba hace un momento en manos de Leticia. Con todo, el señor presidente de los Estados Unidos tiene todos los incentivos Sí. para usar el aparato administrativo, las leyes, los decretos a su disposición, las proclamas, como sería el caso de los aranceles, en nuestra contra. Es decir, no hay nada que me lleve a pensar que por buena gente va a bajar los brazos. Pero muchas no le han salido. Digamos, también aprendimos que vocifera bastante. Acuérdense que tomando el poder, casi que la primera cosa que hizo entrando es la prohibición a la entrada de musulmanes. Y después fue avanzando con algunas cosas. Con el tema de los Dreamers sigue atorado, pero al final tampoco hubo una cuestión que pudiera él decidir como ha tenido la amenaza todo este tiempo. Entonces, para su electorado, él se trata de vender como un exitoso, pero ni siquiera el muro ha puesto, digo, afortunadamente, pero a lo que voy es, hay mucho de ese discurso que tampoco ha cristalizado y en la Suprema Corte o a nivel judicial se han parado la gran mayoría, incluyendo ahorita que está en disputa el tema de retornar a las personas que están solicitando asilo, mandarlas a México, hay una disputa judicial al respecto que podría ser que... Entonces, ese nivel de debate que él ha mantenido, además de todas sus broncas, que los rusos o no, le han dado también, si no una debilidad, no en el rating, como dirías tú, A ver, pero sí, permítame un momento ahí, Leticia, porque ahí es muy interesante analizar también lo que ha pasado esta semana. Él no se esperaba que un grupo muy importante de republicanos fueran a estar en contra del tema de las tarifas. Que amenacen con vetar. Que amenacen con vetar. Okay. O sea, ya hay rupturas que, por Pero supuesto... déjeme, por lo menos para dejar una primera premisa en esta conversación. Tiene razón Leticia cuando dice no le ha salido. Está bien. Pero coincidiremos todo en que va a utilizar todo el aparato y toda la administración para endurecer a su propio electorado, y México es un elemento endurecedor. Es decir, eso no hay duda y hay un primer elemento. Yo estaría de acuerdo con ese punto, pero también estaría de acuerdo en lo que hacia donde iba hace un momento es el tema México es mucho más complejo de lo que pensábamos, como se menciona, por ejemplo, los estados republicanos más afectados. Si nosotros tuviéramos que devolver de los aranceles, los estados más afectados, la diplomacia subnacional que más se afectaría, pues son estados como Nebraska, estados como Arizona, es decir, estados que están íntimamente ligados a Texas, por supuesto. Entonces, el tema de México no es blanco y negro en Estados Unidos, sino que es mucho más elaborado. Yo pienso que Donald Trump está pensando en una estrategia mediática para dejar claro dos puntos. Uno, que va a ser el tema migratorio, y otro que es el tema de los aranceles, A ver, que no tienen relación entre me sí. tengo que ir a realmente. corte, pero les pido un poco por método que los separemos y luego los juntamos. Sí. Es decir, él en realidad está dando un discurso antimigratorio. Claro. Los aranceles son realmente un pretexto, es una extorsión, suerte como de reflector que le permite alumbrar el tema migratorio. Si uno sigue hoy los medios de comunicación estadounidenses, particularmente los pro-Trump, pues en realidad el tema de los aranceles no es tema. O sea, el tema son político. No vas a ver a los imágenes, republicanos. no, asustando. De hecho, yo veo esas imágenes y me asusto. Imagínense, y de veras que tengo propensión a pues los derechos de los ese migrantes. es el objetivo. Déjenme irme a corte y regresamos para hablar de la migración, el tema arancelario, cómo se juntan los dos temas y luego cómo se juntan las agendas de los dos países, que este pastel está complicado de entender. Trump contra México, ese es el tema.
de esta noche. El bloque anterior hablábamos de la conveniencia que tiene para la campaña de Donald Trump, que iniciará el 18 de junio, hablar de la migración, hablar de México en términos despectivos, colocar el miedo, activar el miedo de la población, endurecer con ello su electorado y presentarse como el paladín defensor de esta penetración de intereses ajenos, de aliens, le llaman ellos, a su territorio. Ahora, el tema migratorio, más allá de las imágenes que uno puede observar hoy en Fox News o en cualquiera de los medios afines a Trump, sí arroja números que difícilmente podrían dejar sin preocupación al gobierno estadounidense. Te los planteo en estos datos. Entre abril y mayo entraron un número indeterminado de migrantes a Estados Unidos, pero se detuvieron 144,000. Es decir, ¿cuántos lograron eludir a la migra? No sabemos, pero 144,000 fueron detenidos. Eso implica 32% por encima de lo que había entrado entre marzo y abril. Si me dejan jugar con estos números, la migración potencial es más alta de la que había puesto como información la secretaria Olga Sánchez Cordero. O sea, solamente, de migrantes detenidos podría haber cerca de 800,000. Si pensamos que un número similar, y es un número arbitrario, se coló, estamos hablando de 1,600,000 este año. A ver, perdónenme, pero si yo gobierno un país y llega a 1,600,000, algo tengo que hacer, sobre todo si estoy en año electoral. Digamos, aquí no hay un tema de percepción, ahí hay datos. ¿Qué les decimos frente a esta evidencia? Les decimos que nosotros no somos sus porteros. O sea, la primera cosa es no asumir que México es su portero, de que hay una situación excepcional y efectivamente que no se calcula a lo que podría haber sido hace un año, y es una crisis porque se ha construido como tal. Tú hablabas de las imágenes, eso tiene toda una intención de espantar. Cuando tú hablas de ola, tsunami, amenaza, ¿qué ve el público? Pues le da miedo a cualquiera del planeta. Y luego le pones la cifra y ya dices, bueno, pero ahí se viene la sostiene. otra cosa. Todo lo que ha hecho, y sobre todo con el Donald Trump, es burocratizar al extremo todas las solicitudes de asilo en su frontera, lo mismo que está ocurriendo en México, por cierto. Lo que acaba pasando es que la concentración de personas en un solo lugar con condiciones realmente muy malas, muy precarias, por supuesto más malas en México que en Estados Unidos, en estas partes de detención, te generan espacios donde la concentración de personas, bueno, no corresponde siquiera a lo que, si fuera esto un flujo, bueno, pues se difumina en un territorio. Cuando tú lo tienes así de concentrado, obviamente no solo asusta, sino se construye como crisis. Entonces, esta intención que desde que él empezó se fue construyendo, la ves sobre todo en California, ahora en El Paso, de donde es Beto, por cierto, y ahí es un punto que sí es sorprendente porque no tenían esta experiencia con el perfil de migrantes que están llegando. Pero la realidad es que se ha ido construyendo como crisis. Quiero decirles una cosa, la migración no es una crisis y la migración no es un problema, es un proceso. Se vuelve problema justamente dependiendo cómo los gobiernos y, digamos, ahí sí la interacción también como con las sociedades, si no tienen información, pues pueden o no Pero a ver, ir mediante. sí hay una crisis. O sea, hay una crisis en Honduras, hay una crisis en El Salvador. Construida. Hay una crisis de violencia. Hay una crisis bestial. O sea, digo, no podemos negar que los niños están saliendo de El Salvador porque los están reclutando, ¿no? Para las bandas y las maras, y no podemos negar la crisis que está habiendo en Guatemala. Digo, me ha tocado entrevistarlos. Eso es una crisis, en efecto, de tamaño humanitario. Ahora, esto implica una expectativa de salida del país y, la verdad, un país puente que les ha dicho, pues por lo menos de aquí hasta la frontera con Estados Unidos yo no los detengo. Bueno, ha dicho, pero no ha hecho eso. En México no lo ha hecho así, regresando ¿no? a tu tema de las cifras, o sea, yo creo que eso no lo podemos negar. Efectivamente, ahí están. Y si tradicionalmente al año llegaban 350,000, 400,000 centroamericanos a Estados Unidos, en el periodo que va de enero a finales de mayo, son más de 400,000 los que ya llegaron. Entonces, sí, el número es importante. El número, como bien mencionaste, de un año electoral, efectivamente afecta al proceso, pero no con poner tarifas arancelarias, no con pegarle a México, se va a resolver el problema de Déjeme dejarlo migración. término económico. Pero regresando al tema de la crisis... ¿Con qué sí se resolvería, Susana? Es decir,
A ver, ya por lo menos ya me aceptaron los datos. Es que este para Yo mí es no un los gran acepto, avance. yo no los bueno, acepto. aceptas que son falsos. No, que sean falsos. Lo que digo es que, primero, no es exponencial. Podría incluso haber hoy otra situación. Nada más quiero agregar un elemento. Mira, tienes toda la razón cuando el número desborda y las historias de vida, pues obviamente comprometen a cualquiera. Pero también si lo vemos en la situación de Centroamérica, por ejemplo, Honduras, esta semana, que fueron los 9 años del golpe de Estado en ese país, se han dado una cantidad de manifestaciones en contra del gobierno hondureño, que, claro, una de las salidas de esa crisis es la migración, pero hay una revuelta. Entonces, no siempre y no solo la migración es Pero en una... 2019 no hay nada que nos diga que va a disminuir. No va a disminuir. Además, Guatemala va para peor, Honduras va para peor y El Salvador también. Sí, Pues El Salvador no lo sé. Tenemos un potencial aliado en Centroamérica con este cambio de gobierno que puede ser interesante. Juan Carlos. Bueno, yo creo que aquí tendríamos que distinguir de la que es la campaña mediática, que además alimentada con narrativas de series de zombies, películas apocalípticas y todas estas cuestiones. Pero es verosímil esa campaña porque tiene datos. O sea, el punto es, yo no puedo opinar sobre el fenómeno en sí. Pero me parece muy razonable lo que está diciendo aquí. Yo creo que aquí más bien, pero sí hay que distinguir el fenómeno de la amplificación mediática para generar temor, que también en México está ocurriendo. Estamos teniendo una sobreamplificación mediática para generar un temor y vamos viendo cómo la clase media mexicana empieza a reproducir pues, discursos muy semejantes a los que vivimos en Europa, a los que vemos en Estados Unidos, en fin, es decir, no somos tan diferentes, somos fácilmente influenciables en cuanto a que se nos genere el temor de que estas hordas están viniendo, llegando por olas y qué vamos a hacer con ellos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, o sea, por supuesto que hay un problema migratorio que no podría yo opinar sobre sus detalles, pero también yo haría el énfasis en que hay una campaña mediática que la sobreamplifica. Y esa campaña mediática tiene su propia agenda. También yo, antes de terminar... Cuando dices sobreamplifica, necesito un termómetro del adjetivo. Es decir, yo no recuerdo en mi vida haber visto 1 millón de migrantes centroamericanos. Esos es decir, números eso está amplificado por los datos. O sea, ahí no hay lentes, no hay interpretación. No, pero- O sea, nada más es que quisiera deconstruir a punto nada más de llegar a lo que sí es cierto. Y, O sea, y no negarlo. nos O sea, metemos a la sí hay una frontera. sobreamplificación. En la frontera sur, nada más de enero a abril, se detuvieron a 109,000 y se deportaron 13,000. Y en mayo se deportaron 23,000. Entonces, sí hay un número y son datos precisos de lo que está haciendo México en el sur antes de que lleguen los 400,000 al norte, que por supuesto se aprovechan con campañas mediáticas, pero los datos duros ahí están, Ricardo. Pero, no a ver, yo pueden sí no quiero ser- gustarnos y además no nos gustan. el lógico es que pues que no es nada más Centroamérica. Corremos a decir que Trump es un troglodita, No, que yo es un nada más imbécil, quiero pero agregar tiene con elementos. qué ser elocuente. Nada más, digamos, lo es único que quiero. quisiera yo dejar muy claro es, o sea, no confundir la campaña mediática con el fenómeno complejo que representa la migración. Ese es el primer problema. El segundo cuestión es, ¿qué hacemos con ello? Por ejemplo, en el caso del gobierno de México actual, pues se ha sumado a una iniciativa de desarrollo para Centroamérica. Cortinas de desarrollo las llama el seguridad presidente. humana apoyada por personas del calibre de Alicia Bárcena. Vamos, hay pues una propuesta que no puede tener una resolución de un episodio para otro, ¿no? Se tiene que realizar, se tienen que canalizar los recursos, se tiene que hacer un conjunto de cosas y que esta exasperación con la cual se pretende pensar que el problema se puede resolver de manera inmediata, es una estrategia de negociación. Entonces, la estrategia de negociación de Trump es todo el tiempo al límite, lo vimos todo el tiempo en el TEMEC. Y al mismo tiempo tienes a toda la campaña mediática diciendo, están viniendo por hordas, esto es el apocalipsis. Pero, Entonces, tengámonos cuesta en trabajo la pensar propuesta de con eso. México. Creo que esa parte es muy evidente. Es decir, frente a un problema que es real, que tiene números, puede uno amplificarlo o no, pero es real. México lo que dice es, entremos en una suerte de plan Marshall, entremos en un proyecto de desarrollo en Centroamérica, las cortinas de desarrollo, una inversión México-estadounidense
tanto en el sur de México como en... Y eso puede atender las causas, el origen de esta crisis. Y la verdad, es impecable el argumento, excepto por un argumento, que para que eso dé resultados, si los da, será después de la elección de noviembre del año que entra. Es decir, es una medida que no tiene impacto en los tiempos electorales de Trump. Y menos Lo va a cual me tener. lleva a entender, nada más a entender, no es que me guste, no es que lo coincida, porque él está buscando medidas mucho más rápidas. Dicen, señores, esta es pura palabrería, o sea, necesito acciones. O lo que dice Pence el día de ayer, el día de antier, cuando dice, díganme algo más tangible que sus cortinas del desarrollo. Y pues lo tangible es, pues suelten el dinero que dijeron que iban a soltar Pero para eso te daría resultados, Juan Carlos, hasta el Mediano 21 o el plazo. 22. Por eso. Eso no le O el sirve a 28. Trump. Por Es eso, decir, pero ¿no? ellos nos acusan a nosotros de inacción cuando ellos son los que han puesto las barreras para la Pero acción nos de ese acusan dinero. de una inacción que es inapropiada, porque es justamente demandarnos ser sus policías. Dice Trump, cuando yo vea que detienen, primero eso es imposible, eso jamás va a pasar en la humanidad, el flujo migratorio jamás se va a detener, ¿no? No estaríamos aquí tampoco. Y hay un punto en el cual justamente pretender que es una suerte de que en 15 minutos, al estilo de un expresidente de este país, se te acaba un problema que ellos mismos nunca en su propia historia han logrado siquiera, bueno, lo han hecho dependiendo de sus intereses. Entonces, a mí se me hace que es justo el discurso, el estilo de Donald Trump, y yo nada más te quiero decir algo, obviamente yo no banalizo ni minimizo el hecho de que haya números importantes, pero sí creo que para el público mexicano es importante tener información, una, que este país ha sido lugar de tránsito, territorio de tránsito, geografía de tránsito, hace por lo menos, así, en esta dimensión, hace 20 años. Lo que pasó es que ahora lo vemos porque tiene esa intención y claro, hay una concentración que sorprendió también por un discurso que lanza este nuevo gobierno, que es un ingrediente que también tenemos que agregar porque cambia incluso los aliados que hay en Washington, el estilo de convocar y de reunirse también cambia porque tenemos un nuevo gobierno y ahí entra lo del plan de desarrollo. Ojo con eso, porque también la contraparte que es Honduras, y yo mencionaba ya el caso del gobierno hondureño, pero tienes gobiernos que cada uno de ellos, El Salvador, Honduras y Guatemala, por sí mismos tendríamos que hablar de un potencial aliado, de una persona al estilo de gobernador de Veracruz, o sea, yo hablo de Honduras, o sea, una élite rapaz al 100. Entonces, llevarles desarrollo, ¿qué implica? ¿Que de repente se desaparezca el dinero o qué es eso? A lo que voy es, aquí hay cosas muy tiene graves partes, ¿eh? porque por supuesto que la propuesta del Plan Marshall sería ideal en el mundo ideal, pero en el mundo real hay un problema triple, por un lado que es Centroamérica, por otro lado que es México, por otro lado que es Estados Unidos. Cuando se presenta la propuesta por parte de CEPAL, que realmente es una propuesta que México le pide a Alicia Bárcenas que la construya, se construye de manera, en el mismo sentido entre los diferentes países con México, realmente la idea es muy buena porque a diferencia de otras propuestas como el Plan Puebla-Panamá, Alianza para el Progreso, etcétera, aquí se sientan con los países y dicen, bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué va a poner cada una de las partes, etcétera? Pero aquí el problema, Ricardo, es que histórica y tradicionalmente a Estados Unidos no le ha interesado el desarrollo de Centroamérica. Que yo lo que quisiera es nada más, digamos, el desarrollo sí, lógico de lo que han Le ha interesado dicho. el subdesarrollo. Le ha de interesado el Centroamérica. subdesarrollo, Le ha interesado golpear pero el tema las que le políticas, interesa a la Estados estabilidad de Unidos es el Centroamérica. tema de seguridad. Okay. Le preocupa Centroamérica porque ve afectada su seguridad nacional. Y en esta semana empezamos a ver cómo los tuitazos de Trump no nada más se limitaron a migración versus tarifas, sino también al tema de narcotráfico y criminalidad en México. Y esto va a ser otros temas de la campaña en esta inmediatez que tú estás mencionando, ¿no? Necesito irme a pausa, pero necesito nada más como obligarlos al desarrollo lógico de los mismos argumentos que pusieron. Trump, dice Juan Carlos, es un luchador, ¿no? De lucha libre. Un personaje. Un personaje. Y no se deja. Y entonces va a campaña y quiere convencer a su electorado que él puede con el problema migratorio, ¿no? Y de regreso nosotros le llevamos un plan Marshall de desarrollo con resultados al 2028. Perdón, pero hay un problema de comunicación severísimo. Porque cómo nos cuesta trabajo entender a Trump, ¿eh? Es probable que nos entienda él más que nosotros a él. O sea, el tipo está pidiendo un argumento de campaña y nosotros le decimos,
Pues sí, pero para la campaña de Pence, no de la tuya. Pues no le haces la campaña. Me parece. Déjame irme a corte porque creo que ahí está el tema. Yo creo que mejor no le haces Vamos la a campaña. corte y a lo mejor aguantamos una devaluación del peso si no le hacemos Ahí la va. campaña, pero ahorita vamos a ese tema. Vamos a corte y regresamos. Seguimos hablando en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral y se puso muy candente la discusión. Decía Leticia una última frase al cierre que nos da pie para hablar ahora. A ver, Trump nos está invitando a que le hagamos la campaña. Más o menos como le hizo No, invitando. a Peña Nieto, ¿no? O sea, ¿quieres llevarla bien conmigo si gano? ¿Me dejas que te apachurre como si fueras el telonero del espectáculo? ¿Y lo dejó? Entonces vino, lo apachurró, lo maltrató, luego se fue a Phoenix y dio un discurso tronante contra nosotros. Y le ayudamos en la campaña. Si en este momento hacemos algo simbólico, quizá no tenga que ser real, Cosa que no nos perdonaron los demócratas, ¿eh? o sea, si hiciéramos algo simbólico en materia de migración para quitarnos de encima la imposición arancelaria, le hacemos la campaña, pero nos quitamos de encima una crisis. Hombre, el dilema moral no está fácil de resolver. Entonces te pido que desarrolles. Bueno. ¿Le hacemos o no le hacemos la campaña? No, por supuesto que no le hacemos la campaña. Y en migración, el tiempo siempre es clave. Porque en la medida que va jugando el tiempo, pues también se van, por ejemplo, lo que decía yo de los juicios que hay en proceso, para una persona el tiempo es oro. Entonces, también, obviamente él entra en un ritmo de campaña y él quiere un punching back. Y entonces, yo entiendo muy bien lo que tú dices en términos de los tonos. López Obrador le está hablando a los mexicanos y a un perfil de mexicanos, pero ojo, también a los mexicanos de Estados Unidos. Y ese es un punto que no se nos puede olvidar. En la elección presidencial de este país, los mexicanos en Estados Unidos tuvieron una presencia, tuvieron un juego y hay activismo. Y en ese sentido entran nuevos actores que pueden ser visibles, pero también juegan y votan. Es parte de lo que puede ocurrir en Estados Unidos. Entonces, de repente, y después de 2 años más el año electoral en Estados Unidos, se mueven nuevos códigos. Entonces, lo que no podemos hacer... Entonces tú dirías, aguanta ahora. Yo creo Ya, que... tu recomendación al presidente es, aguanta. Bueno, Tú ves aguanta. el peso en 29, lo ves en 32 pesos. No. Porque eso va a pasar la semana que entra. Bueno, Claro. pero no... No, pero es a que te ver, pregunto porque, a ver, esta decisión es de aquí al lunes, Leti. A ver, Pero pero te pregunto con justamente, franqueza. no, yo primero no creo que eso va por ahí, porque justamente también hay otros instrumentos económicos en el país para poder soltar. Pero a mí me parece que justo esto de mando una, no se resuelve las cosas en una negociación. Pues no, porque justo es empezar a jugar con todos estos otros actores, decía Susana al inicio, todos esos aliados que hay también de México y en los cuales, pues obviamente están echando cartas nuestra diplomacia. Tu metáfora. Sale el rudo y te echa una llave. La llave es la que más te duele, que no es la migratoria. O sea, a ti no te duele la migratoria, te duele si te pone una tarifa incremental a 25%. Te va a reventar la economía mexicana. Él sabe que va a lastimar la economía estadounidense, pero la mexicana la va a hacer trizas. A tal punto que sabe que vamos a darle casi cualquier cosa que nos pida. ¿Qué hace el rudo frente a esas circunstancias? Pues bueno, creo que siguiendo esta provocación... Perdón, yo- me equivoqué en la pregunta. ¿Qué hace el técnico frente a A ese rudo. Pues creo que el subsecretario, doctor Seade, ha buscado ser la figura ruda de la negociación mexicana. Y creo que lo está haciendo bien. Está yendo directamente a los intereses de estados específicos, empresas específicas, parte de las corporaciones que van a ser afectadas no solamente en México, sino también en Estados Unidos, y les está diciendo esto, pues sí nos va a doler a nosotros, pero nosotros vamos a encargar de que si nos duele, a ustedes les duela más. Y entonces yo creo que la estrategia de esta semana y la razón por la cual hemos visto esta delegación mexicana allá es porque se está intentando revertir esto, no en la misma dimensión Washington versus Mexico City, sino en la relación subnacional. Sonora, Arizona, las Californias, Nebraska, Florida, en fin, identificar los estados y los productos que más le van a doler no solamente a la población estadounidense, sino a senadores estadounidenses, electorado estadounidense que es abiertamente pro-Trump. Y entonces yo creo que en la misma dimensión la llave, pues no tenemos la A ver, capacidad. un pero ejemplo que en me la parte permite de abajo ilustrar lo que está diciendo se está Juan buscando Carlos. agresividad.
En México las palomitas que nos comemos en el cine vienen de un maíz que aquí no se produce. Y vamos mucho al cine y comemos muchas palomitas. Si le ponen 5% de arancel de regreso a las palomitas, al maíz de Iowa, reventamos la economía de Iowa. Ahora, eso va a pasar en un mes, en 2. Pero esta amenaza es el lunes que entra. Esta amenaza es el lunes que entra. No va a pasar. O sea, eso cuando pase pasará, pero esto es el lunes que entra. ¿Sabes qué? Yo iría un poquito a si le hacemos o no la campaña. Y en el mismo sentido diría, no la hagamos. Porque ¿sabes qué? Los primeros que tienen que resolver el tema en contra de Trump son los estadounidenses. Locales, por supuesto, los gobiernos, los municipios, los senadores, la Cámara de Representantes. Por supuesto que los empresarios están muy, muy afectados en materia industrial, porque también no nada más es bienes dejemos que ellos que sus propios anticuerpos trabajen. Ellos mismos lo van a tener que hacer, porque la economía agrícola del Midwest en Estados Unidos necesita México. O sea, una vez que empiece a poner los aranceles, la economía estadounidense va a empezar a reventar, claro, y eso lo va a frenar. Bueno, ya les entendí. No, yo creo que no los va a poner, ¿eh? Yo creo que no los va a poner. No va a llegar. Si Estados Unidos... O sea, ¿de aquí al 10? No, al día 10 ya ¿Al día 10 tú crees que sí los ponga? Perdón, pero vamos, también 5. Y tú decías, es que, bueno, 25 es a octubre, supuestamente. Sí. O sea, el día 10 iría con 5. Pero, a ver, aquí les hago la pregunta nada más con un elemento más. El reporte de Banco de México del primer trimestre es más o menos el que guía mi miedo, cada quien sus miedos, ¿no? Que se haga cargo de sus fantasmas. Es el mío. Caída de la inversión. Seria. El propio Banco de México dice, hasta que no se ratifique el TEMEC, no se espera una recuperación de la inversión. Una inversión que no va a ser muy alta porque hay desaceleración general y hay guerra también comercial entre China y Estados Unidos. La inversión mexicana está súper desconfiada. El empleo está bajando. La amenaza del tuitazo de Trump del jueves pasado movió el peso de 18 a 20 y el pronóstico hacia finales de la semana que entra será de 29 pesos por dólar. Perdón, a lo mejor estoy asustando de más y no va a pasar, pero les cuento mis miedos. Perdónenme si pudiesen ustedes revisar lo que me acaban de decir a la luz de este escenario. Digo, podríamos pensar que este escenario es falso, pero hay elementos para decir, esto viene muy serio. De plano, una respuesta en materia migratoria, y ahí voy con la bomba. Como, está bien, nos convertimos en tercer país seguro. Y desde aquí se tramita. Y entonces, ¿sabes qué, Leti? Ya no somos país puente, somos país destino. Y traguemos nosotros el millón de personas. ¿Por qué no? Yo digo, mi punto es, bueno, pensando en ese escenario que tendríamos que partir del hecho de que es poco factible. Ese sería el primer punto. ¿Qué es poco factible? ¿Que gane la Trump? próxima semana estemos teniendo esta discusión. ¿Te acuerdas que en 16 decíamos que Trump no iba a ganar? No nos vaya a pasar la misma. O sea, tendríamos que poner aquí una mesa de apuestas. Ya. Pero yo digo que está bloqueando. Nos está presionando, sí. ¿A qué? Es un extorsionador. Ahí es mi pregunta. ¿A qué? Voy a mi respuesta en los mismos términos, espero, de lo que estás planteando. Pensemos realistamente en lo que representa poner en todas las garitas estadounidenses un sistema de cobro y procesos, secretarias, formatos, sistemas electrónicos, mecanismos de medición para los trailers, lo que representaría, pues, regresar a una aduana ochentera en el siglo XXI, en términos reales. Es decir, ¿cómo vas a poner allí las cosas? No sé, pensemos realistamente en cómo se ponen esos cobros. Pensemos, de por sí la frontera México-Estados Unidos es de las más caras e improductivas. Si nosotros, cuando pase esto, en lugar de bajar nuestro comercio, aventamos los trailers para que se vea todavía más caótico ese asunto, estamos jugando en la arena electoral, pero además estamos jugando diciendo, mira nada más el desastre que se está... Y aquí ya hay una política de defensa que el técnico nos está proponiendo. Se nos empieza a cerrar el tiempo. A ver, ¿qué hacer? Y nada más te pido que incorpores en tu análisis lo que podría pasar con la economía mexicana la semana que entra, no más que eso. Sí, primero que igual con la catástrofe que se anunciaba si llegaba López Obrador, bueno, creo que vale la pena no especular a ese nivel porque creo que... No había ningún análisis serio que dijera que con López Obrador iba a pasar. Pero se hablaba como pero si análisis fuera... serio, no mi abuelita yo lo platicando del un tercer café. Banco de México. Ahora, hoy sí tengo el del Banco de México del primer trimestre. Lo del tercer país seguro. ¿Por qué México no puede ser? Porque eso implica una responsabilidad
de una población que no es de integrarla, es de hacer espacios de control migratorio de gente que no quiere estar necesariamente en México y que la obligas de una manera casi carcelaria a estar en un país. Entonces, tener detenida a 1 millón de personas en los números que tú manejas, bueno, es un crimen incluso respecto a lo que México se ha propuesto como país humanitario. Entonces, eso por ahí no va a avanzar. Si tú me dices, va a llegar en el transcurso de un tiempo 1 millón de personas porque van a venir a vivir a México, eso le pasó a Colombia en 3 años y nosotros nada que ver con nuestros 20,000 personas que están paradas en el país. Entonces, creo que por ahí no va a avanzar, sobre todo porque ya hay como la palabra dada en este tema. Entonces, sí creo que vale la pena... No, por mi ignorancia te pregunté una cosa. Si no los contienes en el conjunto de tu territorio, vas a tener 1 millón de personas en la frontera, porque ellos sí la van a cerrar. Bueno, y cerrar también es un... Como tienes hoy Juárez, tienes hoy Tijuana. Y los tienes, y repito y vuelvo al argumento, y los tienes como una crisis porque los tienes varados ahí. Mucho de lo que se está haciendo también es tratar de ver que ahí hay una violación a los derechos humanos de parte de Estados Unidos y pelear ahí a ese nivel en las Cortes para que justamente se tenga que avanzar en los trámites. ¿Por qué no tercer país De seguro? ninguna manera tercer país seguro, ¿Por qué? porque nos va a obligar a asumir responsabilidades que no nos corresponden. ¿Cómo cuáles? Como darles todo este espacio a los centroamericanos y personas que vienen de África y que vienen de Haití y que vienen de Cuba y que están entrando mucho más allá de los Podría centroamericanos. ser que solo a los centroamericanos los recibes, no tendrías por qué recibir a los demás. No, yo creo que a ninguno. Tercer país seguro no es la opción, porque además esto una vez más... Perdón que te haga no- la pregunta, pero me para confunde un unos. poco. Quienes dicen que no, y no quiero juzgarlos moralmente, pero No. ¿no hay una cierta pulsión xenófoba cuando dices, no, nosotros no? ¿Por qué los vamos a recibir No, nosotros? no, al revés, es al No, revés. es Ellos exactamente al revés de no una quieren posición. necesaria. Si ellos quisieran quedarse en México, pedirían asilo en México de una forma completamente distinta. A diferencia de la frontera del norte, sabemos perfectamente bien que nuestra frontera sur no se limita exclusivamente a Chiapas y a la colindancia con Guatemala y Belice. Ahí yo creo que tenemos un tema que es muy grave porque no es nada más la porosidad de la frontera sur, sino que muchos de ellos van a empezar, y ya lo están haciendo, a entrar por el Golfo de México, a entrar por el Pacífico, y no los vamos a A ver, te frenar. pregunto, no pueden seguir viviendo en El Salvador. No lo reciben en Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no? No, ¿Por qué no podemos ser una opción? Sí es una opción. A ver, yo quiero que quede muy claro esto. Yo creo mucho en esta cuestión de que si hay población que opta por venir a México, bueno, vamos hablando de eso porque además ese es el futuro, hasta demográficamente hablando. ¿Sí? El punto aquí es las condiciones de un proyecto que implica incluso detención contra la voluntad de las No son personas. Eso es el detenciones. tercer país seguro. Puedes quedarte en México Ah, no. a pedir, mientras pides asilo en Estados Unidos. Ricardo, Aquí pero te son cosas recibimos. diferentes y quiero que quede claro. Uno es un proyecto de país, incluso de atraer mano de obra, que podríamos discutirlo mucho. Y otra es este esquema que implica que tú te vuelves el policía del país que te lo está exigiendo. Yo no quiero ser policía. el- No vas a hacer campos de concentración. Simplemente le dices a Trump, ok, me voy a hacer cargo de los este campos millón. de concentración. ¿Perdón? Ya existen. Pero además eso ya lo estamos haciendo. El cambio de diciembre a la fecha, el cambio que se ha tenido en la política de la Secretaría de Gobernación y de Olga Sánchez Cordero, por supuesto que hay una apertura a que si se quieren quedar en México, pueden tener unas visas, lo cual nos conlleva otro tipo de problemas. Y en esta semana el mismo Alejandro Encinas dijo, de ninguna manera vamos a convertirnos en tercer país seguro porque ellos no quieren quedarse aquí. Y efectivamente, no es que México no sea de fronteras abiertas. Yo creo que eso son cosas completamente distintas. O sea, lo que pasa en los años 30 con los españoles, lo que pasa en los si tú 70 sabes con que los... puedes cruzar, no quieres quedarte en México. Pero si de aquel lado te dice, no va a haber manera que cruces, México puede ser una opción frente a la Bueno, inseguridad. pero esa es ya una La lección cuestión de es las que la personas. quieran. Pero eso, La exacto, opción eso- ahí está, Ese es- Ricardo. pero es La opción diferente. ahí El mensaje está. que han estado recibiendo es pásenle por México que van del otro lado. Es diferente el proyecto que obliga a un país y el país asume la responsabilidad de volverse el policía a Entonces, país de si recepción. entiendo bien, lo único que México puede ofrecer es lo que el presidente López Obrador ofreció, las cortinas de desarrollo. Punto. Ya. No, y nada más te O sea, quiero si agregar Trump un vuelve a punto. insistir con sus necedades, le decimos... Hay que dejar que las cortina. cosas pasen allá porque realmente la campaña O sea, es allá y no ustedes se la dirían, vamos la a política que resolver. está siguiendo el gobierno mexicano está bien, eso es lo que había que responder y ya que se hagan bolas. Porque además el gobierno Cierro, mexicano ya se me está acabó. jugando. Entonces tienen 30 segundos para responder esta pregunta de manera de conclusión. Arrancamos con Juan Carlos. Bueno, el gobierno mexicano ha jugado lo mejor que puede
en el estrecho margen que tiene. Pero sí tenemos que entender que ellos están en campaña y nosotros no. Lo que estamos ofreciendo desde acá es una opción política y lo que ellos están haciendo es una estrategia mediática. No debemos confundir una cosa con la otra. La cuestión de ser tercer país seguro, desde mi punto de vista, no es opción, porque ni siquiera estamos pudiendo ser capaces de mantener nuestros consulados. Tendríamos pues que hacer una gran cooperacha internacional, tendría que pasar un montón de cosas que no, en el corto plazo no podrían pasar para que nosotros pudiéramos ofrecer condiciones más o menos buenas. Los centros de detención estadounidenses son un paraíso comparado a los que tenemos en México y lo digo con vergüenza. Y hay un tema que me parece que es muy importante que no hay una estrategia fija y que no pueda irse cambiando y adaptando también a las circunstancias que se puedan ir dando en Estados Unidos. O sea, hoy puede ser, y bueno, que no es suficiente una carta o decir, si ustedes echan a perder más la economía mexicana, una migración que estaba más contenida, que es la mexicana, se podría despegar, que es parte de lo que también se dice ahora en el discurso. Entonces, a mí me parece que sí es importante que conforme pueda ir avanzando la campaña electoral, también nos podamos ir adaptando. Tu pregunta es... Si de aquí al 10 de junio... De aquí al 10 de junio no hacemos nada, pero sobre todo como gobierno mexicano hay que tratar de separar los temas de pero la tenemos agenda. Ya me nuestros explicaron por qué la reunión entre Pence y Marcelo Ebrard no prosperó. Está clarísimo en este programa. Les agradezco muchísimo esta conversación. Y bueno, pues les seguimos invitando porque lamentablemente el tema va a seguir andando. Nos vamos a corte. No es cierto. Bueno, el corte es de aquí al jueves que entra, 11 de la noche. Esto es Espiral. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar.